Buenas tardes, hermanos. Así vamos a empezar. Y les voy a invitar a que busquen el Salmo 40. Salmo 40, un salmo de los muchos que escribió David. Y la palabra del Señor dice así: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor, y no vuelve la mirada a los soberbios, ni a los que se enredan con la falsedad. Oh Señor, Dios mío, tú has multiplicado tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si intentara referirme y hablar de ellos, serían demasiados como para ser contados. El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Entonces dije: he aquí, yo vengo. En el rollo de pergamino está escrito acerca de mí: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no he detenido mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No he encubierto tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia, ni tu verdad en la gran congregación. Tú, oh Señor, no detengas de mí tu compasión. Que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males incontables. Me han alcanzado mis iniquidades, y no puedo levantar la vista. Son más numerosos que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me ha fallado. Ten a bien, oh Señor, librarme. Oh Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y sean confundidos los que desean mi mal. Sean desolados a causa de su vergüenza los que dicen: ajá, ajá. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación: el Señor sea engrandecido. Aunque yo sea pobre y necesitado, el Señor pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Dios mío, no te tardes. Y Señor, pues estamos reunidos para gozarnos y alegrarnos contigo, para celebrar una vez más la resurrección de Cristo, reconociendo que Él es el motivo de nuestra reunión y que queremos darte la honra y la gloria solamente a ti. Te pedimos que te goces con lo que está preparado para ti el día de hoy. Y Señor, que solamente hablemos palabra tuya, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar hoy cantando número 174. 174. Con alma y voz te alabaré. Amén, gloria a Dios. Tus glorias cantaré, adoraré.
vamos a seguir unos más 176. Casi. Próxima hora. Amén, gloria a Dios. Años en mi alma. Muy bien. Años, mi alma inválida. Vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que gran Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia mío que pequé y su ley divina quebranté, mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor nos demostró, y de gracia al hombre previstió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador, mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Y tenemos nuestra primera lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a leer del 1 al 19. Juan 21, del 1 al 19, y de 5 al 5, Amén, gloria a Empiezo Dios. yo. ¿ok? Para nuestras visitas. Final. Ok. 21, empezando al 1. al 19. Ok, ya. Amén. Gloria a Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca.
Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los peces que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: «Vengan y desayunen». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Quién eres tú?». Y sabiendo que era el Señor, Jesús vino, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: «Sígueme». Amén. Una ventana, antes de comenzar con el mensaje. Siempre que leo que dice Pedro: «Me voy a pescar», pues sí, vamos contigo. Ajá, de aquí a Querétaro. Porque los habíamos visto que estaban en el aposento alto. Y para irse a pescar, tuvieron que irse hasta Tiberias, hasta el mar de Galilea. Son como 190 kilómetros. ¿Me voy a pescar? Sí, vamos contigo. Sí. 5 días de camino para pescar, más o menos. Y la otra, Reina Valera, siempre pone: «¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas?». Las nuevas versiones ya corrigieron ese tercer «me amas», porque de repente suena como que ilógico. La tercera vez, la mejor traducción es «¿me quieres?», porque es lo que muestra el griego. En las primeras dos preguntas, el griego usa el verbo agapao. En la tercera usa fileo. Entonces sí hay una diferencia. Con Reina Valera 60 no se nota. En las nuevas versiones ya la podemos ver. Cerramos la ventana. Y el mensaje se llama «Reponiéndose del fracaso». Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, no le salió a la primera, sino que realizó más de 1000 intentos. Hasta el punto de que uno de sus discípulos le preguntó por qué persistía en construir una bombilla si tras más de 1000 intentos no había conseguido más que fracasos. Edison respondió: «No son fracasos. He conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla». Tomás Alva Edison patentó más de 2000 inventos. Sin embargo, fue expulsado de la escuela por ser un pésimo estudiante. Y su madre, Nancy Edison, se encargó de educarlo. Él llegó a decir: «Mi madre fue la que me hizo como soy. Fue tan leal. Estaba tan segura de mí que yo sentía que tenía un motivo para vivir, alguien a quien no decepcionar. Me enseñó a leer buenos libros de forma rápida y correcta, lo que me abrió al mundo de la literatura. Siempre le estaré agradecido por esta formación temprana». Las expectativas que ponemos en los demás no solo condicionan nuestra forma de actuar hacia ellos,
sino que además afectan y condicionan también su propio comportamiento. Y ello es así porque somos en gran medida lo que los demás esperan que seamos. A este proceso se le ha dado en llamar el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, y se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. Todos tenemos la oportunidad o responsabilidad de potenciar, descubrir y hacer brillar a nuestros hijos, compañeros, amigos, pareja, discípulos o cualquier persona que esté cerca de nosotros para impulsarlos al cambio, a la ilusión, a descubrir su potencial, y así afloren capacidades que ni ellos mismos sabían que tenían. Por otra parte, muchas personas están estancadas en sus proyectos debido a la imposibilidad de moverse por miedo a fracasar. Y no se arriesgan, permanecen quietos sin saber cómo moverse ni por dónde arrancar. Sin embargo, para alcanzar cualquier meta, es necesario exponerse al fracaso. Y cuando acontece, hacerle frente. Pues no hay quien pueda jactarse de tener éxito en todo lo que emprende. Cualquier cosa que se emprenda puede fracasar. Pero eso no debe ser un freno para intentar alcanzar aquello que se nos ha encomendado o que nos hace sentir vivos o útiles. El autor de uno de los evangelios sinópticos, Marcos, es un buen ejemplo de alguien que se repuso al fracaso. Veamos lo que la Biblia nos enseña, además de lo que Dios le inspiró a escribir en su experiencia de vida. Lo primero que vamos a ver son sus antecedentes. Esos vienen en Hechos 12, 6 al 12. Hechos 12, 6 al 12. ¿Lo leo? Sí. Ok. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. La Biblia nos proporciona algunos antecedentes familiares sobre Marcos. Vean Colosenses 4:10. Amén. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Reina Valera 60 traduce a Nepsios como el sobrino, pero realmente debe ser el primo, como lo ponen ya las nuevas versiones. Porque en varios periodos de la literatura griega, ese es el sentido que se le da a la palabra anepsios. Por ejemplo, en la Septuaginta, si ven Números 36:11, que ustedes lo van a leer en español, no en griego, pero... Ajá. Números 36. ¿No tienes chat? 36, 11. Amén. Uh-huh. ¿Tú lo tienes? Y así Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Fíjense, el Antiguo Testamento dice con hijos de sus tíos paternos. Y la
Septuaginta, esos hijos de sus tíos los puso como anepsios. Se casaron con sus primos. Quizás la Reina Valera 60 tradujo como sobrino, porque a lo largo del tiempo la palabra tomó un sentido diferente. Y hay un comentarista, Lightfoot, que dice: no hay ninguna razón que nos lleve a suponer que el apóstol hubiera utilizado este término en un sentido distinto al propio. Por ello debemos entender que Marcos era primo de Bernabé. Entonces sabemos que era primo de Bernabé, hijo de una mujer de posición en Jerusalén llamada María, que facilitaba su casa para los servicios regulares de la iglesia. Recordemos que al principio los discípulos continuaban participando en los cultos de adoración en el templo y en la sinagoga, pero también se reunían en casas para el estudio, oración y convivencia. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Amén. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Amén. Amén. Entonces se reunían en el templo, pero también se reunían en las casas. Recuerdo que cuando comenzamos hace años con iglesias en casas, no faltaba el pastor de esos viejos, que tenía alguna oposición, ¿no? Y cuando demostrábamos que en el primer siglo se habían reunido en las casas, siempre decía: ¡y en el templo! Sí, hermano, y en el templo, que ya no existe. Lo destruyeron en el 70. No le gustaba, pero esa es la verdad. Entonces ellos siguieron teniendo estas reuniones, pero cuando se fueron a las casas, la adoración y el compañerismo desempeñaron un papel cada vez más importante. Porque los cristianos, los primeros cristianos, recordemos, eran judíos. Se fueron separando de la adoración y las costumbres judías. De hecho, en el año 70, cuando viene la destrucción del templo, con el sitio de Jerusalén por los romanos, los judíos cristianos no le veían sentido a estar peleando por unas piedras. Y ahí se da un rompimiento con los judíos que no eran cristianos. Ahí es donde se da un rompimiento todavía mucho más fuerte. Roma se tardó un poco en darse cuenta de que los judíos cristianos y después los cristianos, que ya eran en su mayoría gentiles, no pertenecían al judaísmo. Y se tardaron un tiempo en darse cuenta, porque si hubieran dado cuenta mucho antes, la persecución sobre los cristianos hubiera sido antes de tiempo. ¿Por qué esto? Porque Roma tenía clasificadas las religiones como lícitas e ilícitas. Y el judaísmo estaba dentro de las lícitas. Pero si los judíos no reconocen a estos como parte de ellos, entonces es ilícita. Por eso vino la persecución. Y recordemos que en el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos que hablaban griego en el imperio tenían la costumbre de darle a un niño dos nombres. Porque aquí dice Juan, tiene el sobrenombre Marcos. Le daban un nombre en hebreo y el otro griego o latino. Uno era con el que le conocían sus parientes y amigos. Bueno, Chase al rato va a ser Charles. Pero para los cuatro va a seguir siendo Chase. El otro nombre, que no era con el que lo conocían sus amigos, lo usaba para los negocios y la vida pública. Este discípulo se llamaba Juan, pero de acuerdo con Lucas tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 12:25. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Ok. Recordemos que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía.
Antioquía fue una ciudad en la que prosperó asombrosamente el evangelio entre los gentiles. Ahí tenemos la iglesia gentil primitiva. Y lo hizo bajo la dirección y ministerio de Bernabé y Pablo de Tarso, quienes realizaron también ahí una colecta para auxiliar en un momento de crisis a los hermanos de Jerusalén. Y la llevaron personalmente. Hechos 11:30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, en 12:25, cuando vemos que venían de regreso de haber llevado la ofrenda a Jerusalén. Y entonces ahí, Bernabé le dice a su primo, vente con nosotros. Y se lo llevan a Antioquía. Así es como llevan consigo a Juan Marcos. Hay una suposición de que el aposento alto, en el que Jesús y sus discípulos celebraron Pesaj, la Pascua, la última cena, estaba en casa de Marcos. Vean Marcos 14, del 13 al 15. Amén. Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento, alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Porque ¿por qué se supone que este aposento alto era de la propiedad de María, la madre de Marcos? Porque después, en Marcos 14:51, Amén. El joven que huyó, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Entonces, Marcos aquí está haciendo lo mismo que hizo Juan cuando habla del discípulo amado. Está hablando del mismo en tercera persona. Cierto joven que siguió al grupo Getsemaní y después huyó desnudo cuando Jesús fue arrestado. Entonces aquí estamos viendo algunos antecedentes de Marcos. Era primo de Bernabé. Su mamá tenía reuniones con los discípulos para adorar, orar. Probablemente el aposento alto fue en su casa. Él fue el que siguió a los discípulos a Getsemaní y cuando lo quisieron atrapar huyó desnudo. Entonces estos son algunos de los antecedentes que tenemos de Marcos. Marcos tenía lo necesario para sobresalir entre los seguidores de Cristo. Pero el segundo punto es su fracaso. Vean Hechos 13 del 1 al 14. Hechos 13 del 1 al 14. Sí. ¿O dividimos? Sí. Sí. 5 en 5. Sí. 5 o 7. ¿Cómo quieres? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salmina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar-Jesús, Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Amén. Amén. Entonces tenemos que Bernabé y Saulo fueron enviados como misioneros. Esto fue alrededor del 47 al 48 después de Cristo. Y quizás por las habilidades que Marcos había mostrado en Antioquía, o la influencia de su primo, le llevaron consigo. Embarcaron en Seleucia, que era el puerto de la ciudad de Antioquía de Siria. Ahora todo esto es Turquía, que se encuentra a unos 20 kilómetros de distancia. Se dirigieron por barco a una ciudad llamada Salamina, en la costa oriental de Chipre. Son como 210 kilómetros de navegación. De allí cruzaron la isla hasta la costa occidental, hacia una ciudad llamada Pafos. Si se hubieran ido en línea recta a través de las montañas, que no fue lo que hicieron, deben haber ido por la costa, hubieran sido 140 kilómetros. Entonces leemos, sí, se fueron, pero hay que darse una idea de todo lo que recorrieron, ¿no? Y cuando llegaron ahí, cruzaron hasta la costa occidental, hacia una ciudad llamada Pafos. En Pafos se embarcaron hacia la costa del Asia Menor, hasta la ciudad de Perge, en Panfilia, 280 kilómetros de navegación. Posiblemente pasaron por la ciudad de Atalía, muy cercana a Perge y al puerto de esta ciudad, que por entonces era una provincia del Imperio Romano. De allí, solo con Bernabé, se dirigió a la ciudad de Antioquía de Pisidia, 160 kilómetros. Marcos colaboró durante la predicación en Salamina. Fue testigo de lo que ocurrió con Elimás el mago. Sin embargo, regresó abruptamente a Jerusalén, separándose de Bernabé y de Pablo, cuando llegaron a Perge de Panfilia. No se sabe a ciencia cierta las razones de su decisión. Y podríamos preguntarnos, ¿fue porque a partir de Pafos comenzó a liderar Pablo? Si ustedes están leyendo la historia, aparece Bernabé y Pablo. Pero a partir de Pafos se cambia el orden. Y es Pablo y Bernabé. Y seguramente cuando eras niño y decías, es que fuimos yo y Chad a tal parte, tu mamá te hubiera dicho, sí, el burro por delante. Bueno, en la Biblia, el nombre que aparece primero es el más importante. Entonces, se da el cambio. Era Bernabé y Pablo, y de repente, ¡pum!, ya es Pablo y Bernabé. Entonces, ¿fue porque a Marcos no le gustó que empezara Pablo a liderar en lugar de su primo? Es una probable razón. Otra razón que podríamos pensar, ¿se enfermó como Pablo y prefirió regresar a casa? No, yo me voy con mi mami. La verdad es que no lo sabemos. ¿Y por qué digo que Pablo se enfermó? Vean Gálatas 4:13. Ustedes saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Entonces, esto que está escribiendo en Gálatas es porque esa primera vez fue cuando habían desembarcado en Perge. Pero en vez de predicar en Perge, de allí siguieron a Antioquía. Hay varios exégetas como Ramsey, Pratt y Lenski que opinan que Pablo enfermó de malaria.
lo que le obligó a dejar Perge, que está pegado al mar, y seguir apresuradamente a Antioquía, pues no podía permanecer en las tierras bajas. Eso le hacía daño, tenía que irse a tierras más altas. Antioquía y la región Gálata están situadas a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Allí tenía la esperanza de trabajar aún estando enfermo. Podría recuperarse gradualmente y luego ir a evangelizar a Perge, cosa que en realidad hizo. El caso es que esta separación tendría una repercusión más adelante. Vean Hechos 15 del 36 al 41. Amén. Ay, perdón, tú, Pastor. Yo soy muy bien. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron al uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hombres a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces Bernabé propone a Pablo que Marcos los acompañe en el segundo viaje. Y Pablo dice, no estoy de acuerdo. Siguieron discutiendo. Y me encanta que pongan eso en la Biblia, porque de repente, no, es que los siervos de Dios no discuten, ¿no? Si nosotros vemos el griego, o lo hubiéramos puesto en una paráfrasis mexicana, hubiéramos dicho, y Bernabé y Pablo se dieron tal agarrón, porque Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo no, que terminaron separándose. Y Bernabé se lleva a su primo, a Chipre, que era de donde Bernabé era, y Pablo escoge a Silas. Y aquí hay algo bien curioso. Silas es la forma griega del arameo Sheila, que es Saúl, o sea, se llevó a su tocayo. El sobrenombre romano de este Silas es Silvano, que se asemejaba fonéticamente a su nombre de origen semítico. Y este Silas era un miembro distinguido de la iglesia en Jerusalén. Entonces aquí podemos ver que Marcos fracasó al principio. Tercer punto, su discipulado. Primera de Pedro 5, del 12 al 14. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Amén. Entonces, vemos que Marcos había decepcionado a Pablo al abandonarlo en Panfilia, pero acompañó a Bernabé en su viaje misionero a Chipre. Y después, así que no sabemos cómo, en algún momento estuvo con Pedro, quien le tomó como discípulo. Pues para el año 62 o 64 era muy cercano a Pedro, al grado de que Pedro lo llama mi hijo, como Pablo hacía con Timoteo. Ahora, recordemos que Marcos era el hijo de María, y Pedro fue a la casa de ella después de escapar milagrosamente de la prisión, por lo que conocía a Marcos. Y no se diga que también conocía el carácter de Pablo. Gálatas 2 del 11 al 14. Amén. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de
parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Al 14, ¿verdad? Pero cuando vi que no andaban recatadamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Entonces Pedro sabía cómo se las gastaba Pablo. Y el testimonio es de parte de Pablo, ¿no? Entonces, quizás Marcos le platicó lo que había pasado con Pablo y dijo: Pedro, sí, yo ya conozco cómo es Pablito. Su múltiple elocuencia. Sí. Marcos llegó a ser el autor de uno de los evangelios sinópticos, sin ser uno de los 12. Sin embargo, la teoría así que más aceptada es que recibió todo lo que él no podía haber vivido de parte de Pedro, que había sido un testigo de casi todo. Entonces tenemos la información de Pedro a través de Marcos. Para el siglo II después de Cristo, los escritores cristianos ya reconocían a Marcos como uno de los autores. Entonces está muy cerca el siglo II de la autoría de Marcos. Entonces podemos tener una confianza de que Marcos fue el autor de su evangelio. Papías, quien fue un obispo de Hierápolis en Asia Menor al principio del segundo siglo, escribió un libro del que tenemos pequeños fragmentos. Entre estos se encuentran unos comentarios acerca de los evangelios. Papías nos cuenta que Marcos escribió su evangelio partiendo de las predicaciones de Pedro. Otros escritores en la iglesia primitiva también aseveraron el punto de vista tradicional de que Marcos escribió este evangelio. El padre de la iglesia, Ireneo, quien escribió cerca del año 177 después de Cristo, también afirmó este punto de vista. Testigos antiguos como Ireneo y el prólogo antimarcionita dicen que Marcos escribió su evangelio después de la muerte de Pedro. Y aquí probablemente Pedro fue martirizado en Roma durante las persecuciones hechas a la iglesia por el emperador romano Nerón, después de que Roma fue incendiada en el 64 después de Cristo. Papías nos da el indicio de que Marcos comenzó su trabajo mientras Pedro seguía vivo, pero no descarta la posibilidad de que Pedro muriera antes de que Marcos hubiese terminado. Así que parece razonable aceptar que la fecha más temprana en que Marcos pudo haber completado su evangelio es en algún tiempo cercano a la muerte de Pedro, es decir, entre el 66 y el 69 después de Cristo. Muchos académicos creen que Marcos fue el primer evangelio escrito y que Mateo y Lucas usaron a Marcos como referencia cuando escribieron sus propios evangelios. Pues ninguno de los evangelios menciona la destrucción de Jerusalén y su templo, la cual sucedió en el 70 después de Cristo. Lo que lleva a concluir que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes de ese tiempo. Entonces aquí podemos ver que, contrario a lo que muchos cristianos hacen, Marcos se discipuló y tuvo a Pedro por discipulador. Pero vamos a ver la restauración de Marcos. Así como al principio leíamos la restauración que Jesús hizo de Marcos, vamos a ver la restauración de Marcos ahora. 2 Timoteo 4, del 11 al 12. Amén. Solo Lucas está contigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Amén. Tíquico. Entonces, Pablo dice, solo Lucas está conmigo, tráete a Marcos porque me es útil para el ministerio. En el año 64 después de Cristo, cuando Nerón supuestamente había incendiado partes de Roma y después culpó a los cristianos,
empezando una persecución imperial. Al ser Pablo una figura prominente entre los años 66 al 68, fue encarcelado. Su primer encarcelamiento ocurrió entre el 61 y el 63. En ese entonces parece que estuvo bajo un tipo de custodia domiciliaria y podía recibir visitantes. Tenía acceso a las escrituras y podía enseñar libremente. No así la segunda vez. La segunda vez él no tuvo muchos visitantes y presentía que su muerte era inminente, como nos lo pone en 2 Timoteo 4 del 6 al 9. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Amén. Entonces, la segunda Timoteo fue probablemente escrita entre el 66 y en el 67. Hay un libro que se llama The Life and Epistles of St. Paul, la vida y epístolas de San Pablo, que sitúa la muerte de Pablo en mayo o junio del año 68. Lo que podemos apreciar es que Pablo, no obstante su discusión con Bernabé, permaneció atento al desarrollo de Marcos. Y quizás 10 años después, ya le había reintegrado a su equipo de trabajo. Vean Colosenses 4, del 10 al 11. Adelante. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Filemón 1:24. Amén. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Amén. Entonces, probablemente a 10 años de que había dicho, no quiero saber nada de este, ya lo había reintegrado a su equipo. Marcos se discipuló y fue restaurado. Y a nosotros nos ha tocado vivir una época donde la búsqueda del hedonismo y del éxito ha dado lugar a cierta pérdida de sentido. Pareciese que es preferible lograrlo a toda costa, el fin justifica los medios, pésele a quien le pese, incluso dejando el propio pellejo, que arriesgarse a que las cosas puedan salir mal. Pero cuando alguien cree apasionadamente en tu potencial, no te ve a ti como eres, te ve como lo que puedes llegar a ser, la persona tan valiosa en la que te vas a convertir. Así es como Dios nos ve. Por eso nos invita a tener una relación personal cercana, íntima y de amor con Él, mediante el sacrificio vicario de Jesucristo. Así que si has fracasado, trata de verte como Dios te ve. Y si podemos, si tenemos a alguien al lado, pues hay que restaurarlo para que se pueda ver como Dios lo ve, para que pueda ver lo que Dios está esperando de él y que le va a ayudar a hacer. Y concluyo diciendo, estando en Cristo, no hay fracaso que dure. Amén. Y tenemos una alabanza más. Gracias, pastor. Vamos a cantar 192. 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación.
importa. Escuché la predicación de Hugo. Y ya lo dijo Jesús, Él es la vid, y separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, si has estado separado de Cristo, si has estado separado de Dios, pues hoy es un buen día para volver al redil. Hoy es un buen día para comenzar una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Cristo. Si no sabes cómo hacerlo, pues déjanos un mensaje en YouTube, mándanos un correo y nos ponemos en contacto contigo. Y Señor, pues te damos gracias porque en algún momento tú nos rescataste del fracaso en el cual estábamos. Y hay tantos fracasos que como seres humanos podemos enfrentar. Señor, que cada uno de nosotros puede dar testimonio de las diferentes maneras en que fracasó y ha fracasado. Pero sabemos que contigo el éxito es seguro. Sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Y Señor, pues te damos gracias por lo que hiciste por nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias por tu amor, gracias por restaurarnos, gracias por hacernos hijos, Señor. Gracias por sacarnos del lodo cenagoso. Gracias por limpiarnos. Y te pedimos que, Señor, abra nuestros ojos para que veamos en dónde quieres que seamos una herramienta útil para restaurar a alguien más. En dónde quieres que trabajemos unidos a ti para que esa persona que se siente fracasada deje de sentirse así y pueda tener una relación contigo. Gracias, Señor, una vez más. El único nombre en el cual podemos llegar delante de ti. El de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y pues, hermanos de internet, estamos despedidos. Shalom, shalom. Síganse cuidando. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo por aquí.